El día que Dios papió. Top 7 papiadas de Dios en la Biblia. Sé el católico. Siento que esto va a ser tremendísimo cine. 10 minuticos nada más. Rico. Me encanta. Tras sufrir desgracias, un hombre llamado Job, aquel que era conocido como un hombre justo, aquel que era conocido como uno de los hombres más sabios y ricos, luego de caer en la más absoluta miseria empieza a exigirle explicaciones a Dios y a cuestionar su justicia. Dios, cansado del lloriqueo de Job, se le aparece en un torbellino y en lugar de disculparse, desata una ráfaga de preguntas sarcásticas. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular, cuando alababan todas las Son papiadas de Dios. Dios papiando a otro. El día que Dios papió. estrellas del alba, y se regocijaban todos los Yo quería ver a Jesús papiando, era lo principal, lo que más me importaba. hijos de Dios? Dios procede a cuestionar el conocimiento de Job sobre el universo, las estrellas y las leyes de la física, hasta que Job no tiene más remedio que taparse la boca y admitir que habló de más. No tuvo más remedio que decir, damas y caballeros, me acabo de autopapiar. Los fariseos, totalmente abrumados por todo lo que mencionaba Jesús, querían atraparlo con una pregunta trampa. ¿Es lícito pagar tributo al César, o no? Si decía que sí, el pueblo lo odiaría por apoyar a los invasores romanos. Si decía que no, los romanos lo arrestarían por traición. Jesús, viendo su hipocresía, les pide una moneda y les pregunta de quién es la imagen que tiene grabada. Ellos responden que de César. Jesús remata con una de las frases que quedaría como una de las más icónicas de la historia. Dad, pues, a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Los fariseos se quedaron congelados, no pudieron arrestarlo y cuando el Armagedón parece que está a la vuelta de la esquina, con todos los arcos abiertos a ver qué pasa con diferentes personajes, la serie se termina. O sea, no tenemos un final feliz, no tenemos alivio. Todo se terminó. ¿Y esto porque se estaba reproduciendo? ¿Qué fue eso? 16 centenares de naciones indígenas. Espérate. ¿Qué acabo de decir? y se retiraron. En fin, los fariseos se quedaron completamente papiados. Oye, ese adiós. Masticando su propia derrota. El profeta Elías desafió a 450 profetas del dios falso Baal para ver quién era el dios verdadero. El trato era poner un buey sobre leña y rezar para que su respectivo Estamos cayendo en la esquizofrenia. Nos estamos imaginando voces para carajo. Dios mandara Son espíritus chocarreros. fuego del cielo. Los profetas de Baal pasaron horas gritando, saltando y cortándose, pero no pasó nada. Elías empezó a burlarse de ellos con un sarcasmo brutal, diciéndoles que gritaran más fuerte, que tal vez su Dios estaba durmiendo y debían despertarlo. Al final, Elías mojó su altar con agua 3 veces, oró al Dios verdadero y cayó un fuego tan potente que consumió el buey, la leña, las piedras y lamió el agua. Los profetas de Baal quedaron en ridículo total. Completamente, úteramente papeados. Los filisteos capturaron el arca de la alianza y, para presumir su victoria, la metieron en el templo de su dios falso, Dagón, colocando el arca justo al lado de la estatua. Pensaron que su dios había ganado. Al día siguiente, cuando los filisteos entraron al templo, encontraron la estatua de Dagón tirada en el suelo, boca abajo ante el arca, como si estuviera adorándola. Sorprendidos, levantaron la estatua y la acomodaron en su lugar. Pero al segundo día se encontraron con algo peor, algo que los haría arrepentirse de haber traído el arca del pacto a su nación. La estatua de Dagón no solo estaba otra vez tirada en el suelo ante el arca de Dios, sino que esta vez la cabeza y las 2 manos se le habían cortado por el golpe, quedando solo el tronco. Dios les destruyó el orgullo y el ídolo sin mover un solo dedo humano. Menuda papiadota le ha metido, Dios mío. La humanidad se había unido con la arrogancia enorme que suele tener un pueblo cuando se aleja de Dios. El propósito de tener a toda la humanidad reunida era para construir una torre gigantesca que llegara hasta el cielo, buscando hacerse famosos y demostrar que no necesitaban de Dios. El texto bíblico utiliza una ironía brutal, ya que dice que los hombres estaban construyendo algo altísimo, pero Dios tuvo que descender para poder ver la diminuta torre que estaba. Qué creepy está ese tipo. ¿O es que esto le subieron la resolución con IA?
Qué creepy está ese tipo. Me da miedo, cabrón. Qué creepy. Ni puta idea. La boca se me hace rara. Sí. Van haciendo. En lugar de mandar un rayo o destruirlos con violencia, Dios les soltó algo verdaderamente sutil, pero impresionante. Dios les confundió el idioma. De la noche a la mañana, nadie se entendía con nadie, la construcción se volvió un caos absoluto, el proyecto Gente, empiezan a hablar en lenguas raras en el chat. fracasó y terminaron Dios nos cambió los idiomas. Obedezcan. todos dispersos por el planeta. Dios desarmó el mayor imperio de la época sin romper un solo ladrillo, solo usando el lenguaje. El silencio del desierto de Judea no era un silencio de paz, sino de acecho. Durante 40 días y 40 noches, el sol había castigado la tierra resquebrajada, y el viento nocturno había helado los huesos del Verbo hecho carne. Jesús estaba allí, solo, muy lejos de las aguas frescas del Jordán donde acababa de ser bautizado. Su cuerpo había llegado al límite humano. El hambre ya no era una punzada, sino un vacío devorador que nublaba la vista y pesaba en cada músculo. Fue exactamente en ese instante de máxima vulnerabilidad física cuando la sombra se materializó. No llegó con cuernos Monsieur. ni envuelto en llamas, sino con una voz suave, razonable, casi compasiva. Era el engañador, el diablo, deslizándose en la mente como un pensamiento lógico. El diablo miró a Jesús y luego señaló las piedras redondas y lisas que cubrían el suelo del desierto. Bajo la luz abrasadora, tenían la forma y el color exacto de las hogazas de pan recién horneado. Si de verdad eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan, susurró la voz. Era una tentación de doble filo. Saciar su agonía física y, al mismo tiempo, demostrar su poder divino para un beneficio egoísta. Jesús abrió sus ojos agrietados por la sequedad. No miró las piedras, sino que clavó su mirada en el vacío, conectando con una verdad más profunda. Escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La sombra retrocedió, pero solo para cambiar de táctica. El entorno cambió de golpe. Menuda papiada que le metió Jesús al diablo ahí. Ya no estaban en el yermo desierto, sino en el punto más alto del templo de Jerusalén. Qué vuelta, Pandro, muchísimas gracias por eso. Llegó racista. Y el primer comentario, cabrón. Ni siquiera empezaron. Ni siquiera esperaron, cabrón. Narrios me ha seguido. Muy bienvenido, Narrios. Muchas gracias por seguirme. Abajo, el mundo parecía un abismo vertiginoso. Buenas, sea usted bienvenido y todos los demás sean ustedes bienvenidos. Estamos viendo el día que Dios papió. Top 7 papiadas de Dios en la Biblia. Con voz de Loquendo, como no podría ser. No sé ni cómo leer eso. Der Rextreme Jan is angekommen. Hola Jan, ¿qué tal? ¿Cómo andas? El diablo, astuto, decidió jugar con las mismas reglas que Jesús y usó las escrituras. Si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, le desafió, con una sonrisa velada. Pues escrito está que él ordenará a sus ángeles que te sostengan en sus manos, para que tu pie no tropiece con ninguna piedra. ¿Trajeron pan, caballero? ¿O trajeron piedra para que Jesús las convierta en pan? Era la tentación del espectáculo. Forzar a Dios a un rescate milagroso para probar su amor, buscando la aclamación fácil de las multitudes sin pasar por el sufrimiento. Jesús, inamovible ante el precipicio, respondió con calma y firmeza. También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Viendo que el hambre y el orgullo no surtían efecto, el diablo apostó su última carta. Llevó a Jesús a la cima de una montaña altísima. En un instante sobrenatural, le mostró todo. Jesús tenía una cara de este tipo medida más cansado, Dios mío. Pan racista, digo, plan. Llegaron mis apóstoles. Los reinos del mundo, la gloria de Roma, las riquezas de Egipto, los ejércitos, el oro y el poder absoluto. Todo el esplendor de la humanidad desfiló ante sus ojos. Todo esto te daré, si te postras y me adoras, sentenció el tentador. Era la oferta definitiva, el dominio del mundo sin tener que pasar por el dolor, el rechazo y la cruz. Un atajo hacia la corona, evadiendo el sacrificio. Esta vez, no hubo debate. Jesús se irguió con toda la fuerza de su espíritu, disipando la debilidad de su cuerpo terrenal. Su voz resonó con la autoridad. El nombre de Dios sería Dagán, un dios de la agricultura y grano. Tengo entendido que Dagán era el dios de las aguas también, ¿no? Del agua dulce, ¿no? De un trueno en medio del desierto. Aléjate, Satanás. Porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás.
Llegamos al puesto número 1 con la papeada teológica y existencial más brutal de toda la historia, en un momento de tensión absoluta que encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 8. No estamos hablando de Yahweh, estamos hablando de un Dios que se mencionó antes en el video, mala mía. Jesús se encontraba en el templo de Jerusalén debatiendo con los líderes judíos, quienes estaban completamente furiosos por sus enseñanzas. La discusión subió tanto de tono que Jesús les echó en cara su falta de fe, mencionando de manera muy natural que Abraham, el gran patriarca y fundador de su nación, que había muerto hacía más de 2000 años, se había regocijado al ver el día de su venida. Al escuchar esto, los judíos vieron la oportunidad perfecta para ridiculizarlo públicamente ante la multitud. Pensaron que lo tenían acorralado y, usando las matemáticas y la lógica humana, le lanzaron un reclamo cargado de burla y desdén. Aún no tienes 50 años, y dices que has visto. ¿Cómo que LOL no es tan malo? No. Va baneado. Te voy a meter un timeout de 1 hora entera. Visto a Abraham. Para ellos, Jesús era solo un joven carpintero de Nazaret que había perdido el sentido de la realidad. Pero Jesús no se anduvo con rodeos, no se retractó, ni intentó suavizar sus palabras. Al contrario. Por cierto, al que le interese, les voy a poner el canal de subida de reacciones ahí, para que me sigan por allá, para que prefiera ver los videos por diferido. Miró de frente a sus oponentes y les soltó la declaración de estatus más devastadora de todas las escrituras. De cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Para entender la magnitud de este golpe verbal, hay que saber, fue hora de todas las escrituras. Sus oponentes y les soltó la declaración de estatus más devastadora de todas las escrituras. De cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Para entender la magnitud de este golpe verbal, hay que saber que Jesús no dijo simplemente yo ya existía. Al usar la expresión exacta yo soy, Jesús no estaba hablando en tiempo pasado, sino en un eterno presente. Se estaba identificando directamente con el nombre sagrado e impronunciable que Dios le reveló a Moisés en la zarza ardiente en el libro del Éxodo. En una sola frase de 9 palabras, Jesús destruyó la línea del tiempo de sus rivales, reclamando su divinidad eterna y declarando que él existía antes de... Demasiado duro, ¿me oíste? No me dejó postear un mensaje que puso La creación León porque escribió zorra en el chat. Del universo. La respuesta fue tan limpia y destructiva que los eruditos judíos, que se jactaban de saberlo todo, se quedaron completamente mudos, sin un solo argumento legal o teológico para defenderse. El cortocircuito mental fue tan grande que, al verse totalmente humillados y sin Se vieron completamente papeados y se enojaron con él. Capacidad de réplica, perdieron la compostura y recurrieron a la violencia física, tomando piedras del suelo para intentar lincharlo ahí mismo. Pero el debate ya estaba cerrado. Jesús simplemente se ocultó entre la multitud y salió del templo, dejando a sus enemigos masticando la derrota y con las piedras en las manos. Y bueno, hermanos en Cristo, gracias por ver el video, que la paz de Cristo esté con ustedes, y recuerden seguir al camino a la verdad y a la vida. Gracias a ti por el video, estuvo bueno. Sé el católico del canal, estuvo bueno. Yo lo disfruté. Siempre disfruto unas buenas papeadas.